Y esta mañana quiero compartirle un tema y le he titulado "Este mundo te necesita". A mí no me gusta casi hacer que usted hable o que le diga a la persona que está al lado suyo o ese tipo de cosas, pero esta vez sí quiero hacerlo. Quiero pedirle, por favor, vuelva a ver a la persona que está a su lado y dígale: este mundo te necesita. Este mundo te necesita. Y le voy a explicar por qué este mundo le necesita. Cuando Cristo no había venido a la tierra, usted ha visto esas películas medievales o antes de Cristo donde la vida no valía nada, mataban a las personas, habían matanzas, no había respeto por la vida, no existían los derechos humanos, no existía nada de derecho para ninguna persona. Esa era la vida antes que Cristo viniera a esta tierra. Y usted lo puede ver graficado en las películas de hoy en día, cómo verdaderamente la vida de la persona era insignificante. Entonces esclavizaban, torturaban, mutilaban, sin importancia alguna. Lamentablemente en los países que hasta el día de hoy Jesucristo está prohibida su predicación, todavía tienen ese tipo de prácticas. Donde la vida tiene muy poco valor. ¿Y cuál es la razón? Por la falta de la predicación de Jesucristo en esos lugares, porque Jesús no está en la vida de esas personas. Y esa vida, los que adoptaron el cristianismo, el evangelio del Señor, y encontraron que los principios de las Sagradas Escrituras vienen a mejorar la vida de las personas, los países que han adoptado el cristianismo son países que se han superado, precisamente porque es una vida ya con Cristo. Pero hoy en nuestra tierra hay algo que se le ha denominado poscristianismo, y es después de Cristo, cuando ya, entre comillas, ¿verdad?, le llaman la religión, ya no tiene nada que ver en la vida de ellos. Entonces usted escucha deportistas, especialmente los deportistas europeos, y dicen frases como le doy gracias a la vida. ¿Ve? Son humanistas, esa es otra manera de llamarle a este tipo de personas. Y lo que está ocurriendo es que está pasando un fenómeno entonces. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. A todo lo bueno dicen no, eso no es correcto. Si alguien tiene su fe, si alguien cree en Dios, no, entonces eso es malo, es ridículo, usted no sabe. Y empiezan a dar una serie de argumentos. ¿Y qué hablar de la moralidad? Que una mujer llegue virgen al matrimonio, eso es ridículo. ¿Cómo puede ser que no disfrute de su sexualidad? Y le llaman eso el derecho a elegir. Yo tengo derecho a escoger. Pero vea lo que dice Isaías capítulo 5 versículo 20. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, que van en la dirección opuesta a lo que la Biblia dice que es incorrecto. Esto ha sido tan grave que aún ministros ni siquiera pueden pararse en un lugar y decir eso es incorrecto. La voz moral de la iglesia en un sentido se ha silenciado y han permitido leyes que a lo bueno le están llamando malo. Y le voy a presentar una fotografía que le va a parecer atroz y la vamos a presentar por poco tiempo, precisamente por eso. Pero a esto le llaman bueno. Puedes quitarla, por favor, ya. A eso le llaman bueno. Ella tiene derecho a escoger. Entonces llegan, ¿qué tal cuando es una violación? Y empiezan a poner todos los argumentos. Pero sabe que el 99% de los abortos o más en muchos lugares no se da ni por violaciones, no se da por incesto, ni se da porque hay riesgo para la mujer. Y eso no significa tampoco que estoy diciendo que es correcto cuando eso ocurre, que puede abortar cuando hay un riesgo para una mujer.
Tampoco estoy diciendo que es correcto. A lo que quiero llegar es que por ese supuesto 1 o menos por ciento, 1% o menos han aceptado que una mujer pueda, cuando está este vientre lleno de esa vida, quitar la vida. Y aun si fuera producto de la violación, ¿por qué no hacemos una ley? Si quieren castigar al culpable, ¿por qué no hacemos una ley? Diría alguien, que castigue al hombre que violó a la mujer. ¿Por qué tienen que castigar a la criatura que no tiene ninguna culpa? Pero le estamos llamando a eso bueno. ¿Sabe que hay, hasta lo que leí el día de ayer, 5 países en todo el mundo que no aceptan el aborto? 5 nada más. Y gloria a Dios, porque Nicaragua es uno de ellos. Amén. Yo creo que hay que darle ese aplauso al Señor. Bendito Dios que en este país no estamos haciendo esas atrocidades. Ahora bien, 5 países nada más. ¿Sabe lo que ocurrió? Un organismo europeo, y si usted es europeo, mire, discúlpenos, no estamos tratando de ofender a nadie, solo queremos presentar la realidad de nuestros días. Un país europeo estaba presionando y presionando para que se aprobara el aborto, y como no lo lograron hacer, dijeron que somos unos retrógradas, somos unos trogloditas, que estamos en la era de piedra. ¿Cómo es posible que no seamos un país que quiera avanzar a la modernidad, a la evolución de estos tiempos? Y retiraron toda ayuda. Llévense sus dólares llenos de sangre o sus euros llenos de sangre a otro país que quiere esa maldición. Nosotros no estamos dispuestos a recibir ningún dólar, ningún euro, ningún córdoba lleno de sangre, porque la bendición de Dios está en este país, porque hemos decidido un no a lo malo y sí a lo bueno. Amén. Iglesia, vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. No necesitamos eso. No necesitamos nada de eso. Otra cosa que está pasando: todos los caminos llevan a Dios. Eso es lo que dicen. No, si él tiene fe, si él cree, esa fe le va a valer. Si él cree en este Dios o en el otro Dios, y nosotros no tenemos nada en contra de la fe de nadie, pero hay algo que sí sabemos: no todos los caminos llevan a Dios. San Juan 14:6 nos dice, Jesús hablando: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No dijo un camino, no dijo una verdad, no dijo una vida. Él es el único camino. Y por eso tengo admiración por la fe de otras personas que los cristianos no tenemos, lamentablemente. Vaya, dígale a un musulmán, por ejemplo. Vaya, dígale: tú adoras a tu Dios y yo adoro al mío, y los dos son iguales y vamos al mismo Dios. Le va a decir: tú estás loco. Mi Dios es único. Pero los cristianos, sí, no hay problema. Usted hace eso, aunque contradiga la Biblia, lo que Dios mire es su corazón y su fe. No, señores, no, mis queridos hermanos. No todos los caminos llevan a Dios. Jesucristo, escúchelo y grábeselo en el corazón. Jesucristo es el único camino. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. No hay otro camino. Amén. No hay otro camino. Entonces este mundo está necesitado, ¿sabe de qué? De cristianos verdaderos, entonces. De cristianos verdaderos. Cristianos de verdad. Que no andan ahí jugando un ratito por este lado y otro ratito por el otro lado. Que tienen un pie en el mundo cuando les conviene y el otro pie aquí con el Señor. Este mundo necesita cristianos que digan: yo soy cristiano en la iglesia, en mi trabajo, en mi casa y donde quiera que yo voy. Cristianos verdaderos, no falsos. En las Sagradas Escrituras
hombres. Sus nombres paganos eran Sadrat, Mesat y Abednego. Sus verdaderos nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Eran amigos de Daniel, llegaron en el cautiverio con Daniel. Y cuando están ahí en el medio del cautiverio, un día el rey Nabucodonosor, el rey de la era de oro, dicho por Dios mismo, estaba ahí y dice: voy a levantar una estatua y todo el que no la adore lo voy a mandar a un horno de fuego. Imagínense, empieza a sonar la música y todo el mundo se tira al piso porque no quería morir. Y estos 3 hombres quedan de pie. No nos vamos a arrodillar. Y los envidiosos fueron y le dijeron al rey. Y el rey los manda a llamar porque eran parte del gobierno. Los manda a llamar y le dice: ¿cómo es posible que ustedes no se postren delante de la estatua que yo he levantado? Así que están listos para que cuando la música suene, ustedes se arrodillen delante de la estatua que he levantado. Mire lo que contestan estos muchachos. Veamos lo que le dice el rey: voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, esto está en Daniel capítulo 3 versículo 15, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno, y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Entonces el rey le dice: a ver, vengan los músicos. Mire la respuesta de estos muchachos, versículo 16. No es necesario que respondamos sobre este asunto. O sea, ni siquiera te vamos a responder. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí todo se mira bonito. Ellos tienen la fe de que Dios los va a librar. Pero aquí viene la parte donde estos hombres muestran su verdadera fe. Miren lo que dice el versículo 18. Y si no, o sea, y si no nos libra, si Dios decide no librarnos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Para mí este versículo es el versículo clímax, donde un verdadero creyente en Dios está diciendo: si Dios me libra, Dios sigue siendo Dios. Si Dios no me libra, Él seguirá siendo Dios. Si a Dios le place librarme, bendecirme, ayudarme, Él es Dios en mi vida. Pero si a Él le place no ayudarme, y si a Él le place llevarme, Él seguirá siendo el Dios de mi vida. Nada me va a mover de mi fe. Pase lo que pase, mi fe va a estar firme. Necesitamos cristianos como estos. ¿Usted cree que yo no me he preguntado: Señor, ¿por qué nos ha venido esto sobre nuestras vidas? Yo me lo he preguntado. Pero ¿sabe lo que termino diciendo? Pase lo que pase, decidas lo que decidas, yo no voy a cambiar mi fe. No podemos cambiar nuestra fe. Es fácil. Ahora lo leemos y decimos: qué bárbaro. Yo no creo que esos muchachos, estos hombres, estarían ahí hablando así como llenos de orgullo. Pero si no nos libra, olvídate, no vamos a temer. Yo pienso que tenían temor. ¿Quién no teme delante de un rey capaz de quitarle la vida? ¿Quién no teme delante de un rey que está loco? Le va a quitar la vida a alguien solo porque no se postra para adorar a su Dios, su estatua. ¿Quién no va a temer? Eso es humano. Alguien dijo: yo no le tengo miedo a nada. Y no le tiene miedo. Si le sale un león, no le tiene miedo. Bueno, es que eso es otra cosa. Entonces sí tiene miedo a algo. No me diga que no tiene miedo. Es que el que no tiene miedo es un loco. Ve, el valor, una persona valiente no es la ausencia de miedo o de temor. Es alguien que se sobrepone. No es que ellos no temían, ellos eran humanos igual que usted. Y miren lo que ocurre: los llevan al horno. Cuando ellos iban acercándose al horno, ellos pudieron palpar la temperatura del horno. Y los echan. Lo habían calentado tanto que los hombres que empujaron a estos hombres al horno murieron.
Ellos eran humanos, igual que usted, igual que yo, pero decidieron que pasara lo que pasara, su fe no la iban a quebrantar. Ese es el tipo de cristiano que este mundo necesita. No más cristianos religiosos. No, ese tipo de cristianos que lo único de cristianos que tienen es, entre comillas, la jerga, la manera de hablar. Hermanito, que Dios te bendiga. Y qué bueno que Dios le bendiga. Pero no solo es una manera de hablar. Decir, ¿y cómo está? Estoy bien, la gloria de Dios sobre mi vida. Yo siento que camino, es cierto que camino en esta tierra, pero pareciera como que no, como que voy en el aire por la presencia de Dios. Y si así es, gloria a Dios, pero algunas veces estamos mintiendo. Tenemos la vida hecha pedazos, pero la religiosidad nos ha agarrado el corazón. Venimos a la iglesia por cumplir, no porque venimos a buscar al Rey. Y si usted vino por cumplir en esta mañana, qué bueno que vino de todas maneras. En la próxima vez que venga, acuérdese de esto: yo voy a ir a la iglesia porque quiero cumplir con mi Padre Celestial, porque quiero ir y adorar a mi Padre Celestial, no para que otras personas me vean. Necesitamos abandonar ese manto religioso, no más religión. Y cualquiera diría, ¿cómo es posible que me está hablando esto un religioso, entre comillas? Un día le dije a alguien, ¿usted quiere ofenderme? Dígame religioso, porque yo no tengo religión. La Biblia no menciona el nombre de la religión, no la menciona. Nosotros somos cristianos porque así le llamaron a los que seguían a Jesucristo. ¿Y qué significa cristiano? El que obedece, el que sigue los pasos de Jesucristo, y literalmente un pequeño Cristo. Por eso somos cristianos. Entonces no necesitamos más religiosos, tampoco necesitamos más fanáticos. ¿Sabía que hay lugares en Europa donde cristianos como usted y yo, que van a una iglesia como esta, salen a las calles y se agarran a piedras y a palos con otras religiones? Y no es que alguien vino y los está tratando de dañarlos. No, ellos van y los buscan porque no comparten la fe. Personas que están defendiendo una religión, fanáticos. Pero mire lo que dice la carta de Judas, capítulo 3. Versículo 3, no es solo un solo capítulo. Este es el hermano de Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, Santiago. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan las enseñanzas. Y la versión Reina Valera dice: contiendan ardientemente por la fe, las enseñanzas que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. No necesitamos personas religiosas ni personas fanáticas. Necesitamos personas que defiendan la fe. Y tal vez estará preguntándose, ¿y cuál es la diferencia, pastor? No estamos hablando como los fanáticos del fútbol, por ejemplo. Mire, es increíble. Uno le habla a alguien de esto de la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona. Uno le habla a alguien que es del Real Madrid algo malo y es una cosa que se ofende. Entonces hay veces cuando alguien me pregunta, ¿y usted qué piensa de tal cosa? Le digo, ¿de qué equipo es usted? Antes de dar la respuesta, porque pues, puedo quedar mal en el asunto. Pero ellos se ofenden. Y si se encuentran dos y viene un partido que le llaman clásico, es una discusión sin acabar. No, pero es que ahí empiezan el asunto y llegan hasta los golpes de tal manera. Mire, ahí está una fotografía. Son unas locuras lo que hace un fanático. Y contender ardientemente, como dice la versión Reina Valera, que luchen y defiendan la fe. ¿Sabe qué es? Es vivir lo que creemos. Eso es contender. Eso es defender la fe. Cuando usted y yo vivimos, estamos viviendo nuestra fe. Cuando cada día estamos actuando de acuerdo a la fe que tenemos, no de acuerdo a solo la idea que tenemos.
sino de acuerdo a la fe que vivimos, a la fe que estamos diciendo, esta es mi fe. Eso es lo que el Señor está anhelando, que podamos vivir cada día según lo que creemos. Y cuando decimos vivir lo que creemos, ¿sabe? Una de las principales partes del cristianismo, cuando uno dice yo vivo el cristianismo, un día le dijeron a alguien, defíname cristianismo, y en una sola palabra. ¿Y sabe cuál fue la palabra que utilizó? Alguien podría decir Cristo, otros podrían decir varias palabras. Dijo otros. Cristianismo se trata de otros. Este mundo necesita cristianos que piensen en otros. ¿Qué significa cristianos que piensen en otros? Cristianos que ayuden al necesitado. Eso es vivir la fe. Que seamos personas que extienden la mano a aquel que está necesitado. Y le voy a dar una pequeña lista. Que ayudemos a los huérfanos, por ejemplo, a las viudas, al que esté encarcelado, al anciano, al que esté enfermo. Y tengo el gozo, la alegría de decirle que como iglesia tenemos un programa para cada una de las áreas en las que le estoy mencionando, que estamos tratando de hacer precisamente, defender, contender, vivir nuestra fe a través de ayudar a otras personas. Hemos ido a asilos de ancianos y ¿sabe lo que nos dicen? No, nosotros aquí somos de tal religión y no permitimos que otras religiones vengan acá. Solo permítanos leerles la Biblia y llevarles el alimento. Bueno, si hacen eso sí, si quieren hacer otra cosa no, está bien, porque el Señor nos ha mandado a poder ayudar al necesitado. Y le voy a decir algo más. Usted que ha estado siendo fiel en sus diezmos y ofrenda, usted que llene ese sobre, yo oro por cada sobre de cada persona en esta iglesia. Y yo veo ahí cuando ponen para el comedor, para el asilo de ancianos, para los hospitales y la casa de viuda, por si no lo sabía, a través de Metanoia, que es la organización que dirige el pastor Eric Ferguson. A través de Metanoia tenemos una casa de viudas. Estamos bendiciendo a esas personas. El otro día nos mandaron un reconocimiento. La iglesia de la cárcel, ¿sabe cómo se llama? Libertad. Así se llama la iglesia de la cárcel. Firmado por tienen dos pastores. La firmaron dos pastores, dando gracias por lo que esta iglesia ha hecho. Y no tenemos nada de qué vanagloriarnos, porque fuéramos miserables si no cumpliéramos con el llamado de lo que Dios nos ha hecho. También con las misiones, llevando el evangelio a otros lugares, como a España. Pero necesitamos entonces personas que hagan realidad lo que la palabra del Señor dice. La iglesia primitiva, si usted lee el libro de los Hechos, estaba pendiente de todo el necesitado. Todo aquel que necesitaba, ahí estaba la iglesia para poder ayudar. Y necesitamos volver a esos principios donde las personas decían, nadie se atrevía a hablar de ellos. ¿Por qué? Porque miraban sus buenas obras. Otra cosa que este mundo está necesitado es de cristianos que hablen de Cristo. Hablamos de cualquier tema. Hablamos de la política, criticamos la política, criticamos a la policía, criticamos esto, criticamos la economía, criticamos al mundo, criticamos a Estados Unidos, pero nunca se nos ocurre abrir la boca para hablar de Jesucristo. Un día llamaron a la hija del pastor, del evangelista Billy Graham, y le dijeron, esto fue en el 2001, después de la Torre Gemela, ¿por qué? Una persona vehementemente, ¿por qué Dios ha permitido que esto ocurra? Y ella dijo, qué bueno que me lo pregunta. Sacamos a Cristo de las escuelas, sacamos a Cristo de la familia, sacamos a Cristo de la sociedad. Hemos eliminado la palabra Dios de todos lados. A una universidad, a una escuela,
un alumno puede llegar con un mensaje de cualquier tipo, pero si por alguna razón menciona la palabra Dios, no puede hacerlo. ¿Sabía usted que en Europa uno no puede enseñar nada alusivo a Dios? Hay un jugador que es cristiano, se llama Ricardo Kaká. Cuando él echaba un gol, se levantaba la camisa y decía: yo le pertenezco a Cristo. Hicieron una ley para que el que se levante la camisa, entonces recibe una sanción, para evitar que él siguiera haciendo eso. Alguien puede declarar cualquier cosa en un lugar, pero no puede hablar de Cristo. Y eso lo hemos llevado también a nuestras vidas. Cualquier tema puede estar para conversar, pero nunca nosotros provocamos hablar de Jesucristo. Estamos en un hospital y tal vez algo está sucio, y mira qué sucio está, y estamos hablando de eso con nosotros, pero no somos capaces de decir realmente que la única manera para poder vivir bien en esta tierra se llama Jesucristo. Y decimos: ¿por qué este mundo está así? Permítame leerle un versículo, porque este mundo está así. Romanos capítulo 10, versículo 14. Usted se sabe el versículo 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero el apóstol Pablo hace una pregunta, y vea lo que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sabe cuál es mi sueño, queridos hermanos? Hoy en esta reunión estaremos cerca de las 700 personas, nada más en esta reunión. Que cada una de las 700 personas que estamos en esta iglesia el día de hoy, que seamos 700 personas que cuando abren su boca hablan de Jesucristo. Eso es ser religioso y fanático. Sea religioso y fanático entonces en eso, en hablar de Jesucristo. Ahí sí, métale pasión, métale su corazón. Queremos dejar un mundo mejor a la siguiente generación. ¿Podemos decir amén a eso? Pero realmente lo estamos haciendo. El día que usted nació aquí en Masaya, Managua, en donde usted haya nacido. Este lugar es mejor que cuando usted nació, que cuando yo nací. Necesitamos dejarles un mejor Masaya, un mejor Nicaragua a nuestros hijos. Tengo una gran preocupación, y la preocupación que tengo es: ¿en qué mundo van a vivir mis hijos? Quiero esforzarme para que el día que partamos de esta tierra, usted y yo, podamos decir: le dejé a mis hijos una mejor Nicaragua. Y la única manera que vamos a lograr hacer eso es trayendo la respuesta para este mundo. Es que Cristo es la respuesta. Si usted dice: yo quiero dejarle un mejor Nicaragua a mis hijos, queridos hermanos, la única respuesta que usted tiene para darles es Jesucristo. Entonces empecemos a llevar este evangelio. Donde el evangelio llega, la vida cambia. Yo creo, estoy convencido de esto. Si Cristo no me encuentra, y le voy a decir cómo fue que Cristo me encontró, porque cuando yo encontré a Cristo, yo no encontré a Cristo, Él me encontró. Yo estaba perdido, yo andaba perdido. ¿Y sabe cómo Cristo me encontró? A mí no se me apareció un ángel. No se me apareció un ángel. He tenido todo tipo de sueños de Dios, pero nunca he visto un ángel. No se me apareció un ángel. A mí se me apareció un muchacho, bien flaquito por cierto, que ahora es el pastor de la iglesia de Mundo de Fe, el pastor Gerardo Ampié. Se me apareció ese muchacho con otro grupo de muchachos persiguiéndome, y yo me les corría.
Hay veces me hallaban, yo era un jovencito que andaba jugando en las calles y si los miraba de lejos me les corría. Otro día escuchaba, buenas, aquí andamos buscando a Otoniel, y cuando yo los escuchaba me saltaba la barda de la parte de atrás de la casa. Un día estaba jugando y estaba entretenido y me agarraron ahí y me hicieron ir a la iglesia. Y yo iba, vamos, te vamos a esperar, anda, cambiate. Y ahí me fui a cambiar y ya no me les pude escapar. Así fue que Jesucristo me encontró. Lo hizo a través de un ser humano. No son los ángeles los que van a venir a predicar aquí. ¿Sabe quién es? Es usted y soy yo. Este es el mundo que necesita. Usted y yo es lo que este mundo necesita.